El momento en que entré en esa sala del tribunal, mi hija Melissa soltó una risita nerviosa. Mi yerno, Gregory, solo negó con la cabeza como si yo fuera un chiste patético. Pero entonces el juez levantó la mirada. Se puso blanco como una sábana. Su mazo se deslizó de su mano temblorosa mientras susurraba un nombre que nadie en esa sala conocía. El bisturí. Estaba mirándome directamente. Mi familia pensó que estaban metiendo a un anciano senil en una jaula. No tenían idea de que acababan de declararle la guerra a un fantasma. Todo comenzó, como suelen hacerlo estas cosas, con un insulto que se suponía debía ignorar. Era una cena de domingo. Yo estaba sentado en el extremo lejano de una mesa de caoba pulida, un mueble tan largo que podría haber sido una pista de aterrizaje. Mi hija Melissa y su esposo, Gregory Greg Walsh, estaban presidiendo la mesa en su inmensa mansión de Los Ángeles. La piscina infinita no es negociable, Greg, dijo Melissa con la voz afilada. Tiene que verse perfecta, como si se derramara directamente hacia el cañón. Greg, un hombre cuyos trajes a medida siempre parecían una talla demasiado pequeños, no levantó la vista de su teléfono. Lo que quieras, cariño. En cuanto se cierre este trato en Ojai, puedes tener una piscina llena de champán. Estaba presumiendo, transmitiendo su éxito. Es un movimiento garantizado de 9 cifras. Hablaban a través de mí, discutiendo contratistas para la piscina, el acuerdo de 9 cifras de Greg y el próximo evento benéfico de Melissa como si yo fuera un mueble, un viejo sillón que habían heredado y no sabían dónde colocar. Soy Nathaniel Price, tengo 71 años y yo era invisible. Desde que Isabel, mi esposa, falleció hace 10 años, había hecho lo que creía correcto. Vendí nuestra gran casa familiar en Connecticut, un lugar lleno de demasiados recuerdos. Y compré la casa de huéspedes escondida en esta enorme propiedad. Quería estar cerca de mi única hija, la única hija de Isabel. Pensé que era lo que ella hubiera querido. Mi nieto, Tyler, que tenía 16 años, parecía ser el único que reconocía mi presencia. Miró hacia abajo por la larga mesa. Abuelo, mi partido de playoffs es la próxima semana. ¿Quieres venir? Jugamos contra Palisades. Antes de que pudiera abrir la boca, Greg lo interrumpió. Su voz, impregnada de un desdén casual, ni siquiera se dignó a mirarme. Tyler, no molestes a tu abuelo. Necesita descansar, es viejo. Melissa. Mi hija soltó una risita. Era un sonido ligero, aireado, pero cortó más profundo que un cuchillo. Tiene razón, cariño. Déjalo. Seguro está cansado solo de estar sentado ahí. Decidieron por mí. Diagnosticaron mis niveles de energía, mis deseos, toda mi existencia sin una sola mirada en mi dirección. No dije nada. Solo observé el patrón intrincado de mi plato, donde un trozo de espárrago se había enfriado. Me habían convertido en un fantasma en mi propia vida. Y lo peor era que yo lo había permitido. Había confundido mi silencio con paciencia. Ahora veía que solo era permiso. 3 días después, un golpe seco sonó en la puerta de mi casa de huéspedes. Era Greg. Esto era un evento raro. Evitaba mi pequeña casa como si cargara una plaga, probablemente porque no tenía grifería bañada en oro. Sostenía una botella ridículamente cara de vino, que empujó en mis manos con la sonrisa de un vendedor. «Para ti, Nate, de primera». Sabía que yo no bebía. Mi cardiólogo lo había dejado perfectamente claro después del bypass. Este gesto no era amabilidad, era puesta en escena. Greg siempre fue un vendedor. Vendía sueños inmobiliarios. Vendía la imagen de una familia perfecta. Había visto a su tipo toda mi vida. No solo entran en una habitación, evalúan su valor. No perdió tiempo. Tras un comentario superficial sobre el clima, fue directo al punto. Nate, estoy sentado sobre la oportunidad de mi vida. Un resort en Ojai. Está casi hecho, pero tuvimos un pequeño inconveniente regulatorio. Solo necesito un pequeño préstamo puente para liberar los permisos, solo para mostrar liquidez. Y se inclinó hacia adelante, su colonia abrumadora.
Sé que eres dueño de esta casa de huéspedes completamente. Solo está aquí, sin usarse. Solo tienes que poner un poco de garantía contra ella. $500,000. Eso es todo. Sintió mi silencio y se apresuró a cerrar el trato. 6 meses máximo. Te devolveré 700,000. Es un retorno del 40%, Nate. No encontrarás eso en ningún lado. Lo observé. No estaba solo entusiasmado. Estaba desesperado. Una fina capa de sudor comenzaba a formarse en su frente. Greg, dije, con la voz perfectamente firme. Tengo 71 años. Ya pasé mi época de tomar riesgos. Mi dinero es para mi jubilación y, francamente, para mis facturas médicas. La respuesta es no. El cambio fue inmediato. Fue como si le arrancaran una máscara. La sonrisa desapareció, reemplazada por una furia fría y reptiliana. Increíble, siseó. Simplemente increíble. Después de todo lo que hacemos por ti, vives aquí en nuestra tierra sin pagar renta. Yo pagué por esta casa, Greg. Lo interrumpí en silencio. Y ni siquiera levantarás un dedo para ayudar a tu propia familia. Dios mío, eres un viejo tan egoísta. Dijo que vivía en su tierra. No sabía o convenientemente había olvidado. Cuando compré esta casa de huéspedes hace 10 años, no solo compré la casa, también compré la parcela de 2 acres donde estaba construida su enorme mansión. Su contrato de arrendamiento por 99 años por $1 simbólico al año era conmigo. Él vivía en mi tierra. No tenía idea. Arrojó la botella de vino sobre mi mesa de centro con tanta fuerza que me hizo estremecer. Vas a lamentarlo, viejo. Vas a lamentar ser tan egoísta. Salió furioso, dando un portazo. La vibración hizo temblar la fotografía de Isabel en mi escritorio. Una semana después, me desperté a las 3:00 a.m. Un dolor sordo se extendía por mi pecho, irradiando por mi brazo izquierdo. No era el dolor punzante de un ataque cardíaco, sino la familiar y sofocante presión de la angina. Estrés. Mi cardiólogo me había advertido: no seas un héroe, Nate. Llama por ayuda. Mi primera llamada fue a la casa principal, a Melissa. Contestó al cuarto timbrazo, su voz llena de sueño e irritación. «Papá, ¿qué pasa? Es de madrugada». «Cariño, no me siento bien», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Tengo dolores en el pecho. No es terrible, pero ¿puedes llevarme a la clínica? Solo para estar seguro». Un suspiro pesado atravesó el teléfono. Era el sonido de una gran molestia. «Papá, en serio, tengo la gran reunión del evento benéfico mañana temprano. Todo el comité vendrá aquí, no puedo. Si es tan grave, llama al 911. No exageres». Clic. Colgó. No preguntó qué tan fuerte era el dolor. No preguntó si tenía miedo. Me dijo que estaba exagerando. El dolor en mi pecho se apretó más. No era por mi corazón, era por algo más profundo. Pedí un Uber. Me senté en el asiento trasero de un Toyota Prius, sujetando mi pecho, y dejé que un desconocido me llevara a urgencias. Era angina inducida por estrés. Me dieron una pastilla de nitroglicerina y me mantuvieron en observación durante 4 horas. A las 9:00 a.m. me dieron el alta. Pedí otro Uber para llevarme a casa. Al acercarnos a las enormes puertas de la propiedad, vi el Range Rover blanco perla de Melissa. No estaba estacionado en la casa principal. Estaba fuera del spa de Beverly Hills, su reunión benéfica. No solo me faltaban el respeto, no solo me veían como un recurso para explotar, me veían como una molestia, un problema que gestionar, un recado que ignorar. Y ese fue el momento en que supe que algo tenía que cambiar. Solo no sabía qué tan rápido llegaría. A la mañana siguiente, estaba sentado con una taza de café negro, viendo la niebla disiparse del cañón, cuando un golpe seco e impaciente resonó en mi pequeña casa. No era Greg. Su manera de golpear era arrogante. Esto era profesional. Abrí la puerta a un hombre con un uniforme impecable, sosteniendo un escáner digital y un sobre blanco rígido. «Nathaniel Price», preguntó con voz plana. «Soy Entrega Legal Express. Firme aquí». Firmé en la pantalla.
Me entregó el sobre y se fue antes de que pudiera cerrar la puerta. Era pesado, no por el papel, sino por la intención. Mis manos estaban perfectamente firmes cuando tomé un abrecartas de mi escritorio, el mismo que Isabel me regaló hace 30 años. Lo deslicé y saqué el contenido. Las palabras saltaron de la página, frías y precisas. Era una petición legal, una demanda presentada en la Corte Superior de Los Ángeles. Los peticionarios eran Gregory Walsh y Melissa Walsh. El demandado era yo. Revisé la primera página, mi visión estrechándose. Estaban solicitando una audiencia de emergencia. Estaban buscando una tutela legal. No se me fue la sangre del rostro. No me zumbaban los oídos. En cambio, una claridad fría y perfecta cayó sobre mí. Me estaban acusando, a mí, Nathaniel Price, de estar mentalmente incapacitado. Afirmaban que ya no era capaz de manejar mis propios asuntos financieros y médicos. Decían que estaba senil. No era solo un insulto. No era solo avaricia. Era una ejecución legal. Querían borrarme, convertirme en una no persona, un pupilo del Estado con ellos manejando los hilos. Querían hacer oficial mi invisibilidad, legalmente vinculante. Pasé la página. Anexo A. La evidencia. Era un informe diagnóstico de 3 páginas de un supuesto experto psicológico llamado Dr. Peter Lim. Leí su evaluación. Afirmaba que yo mostraba signos severos de demencia, delirios paranoides e incapacidad para comprender realidades financieras. Concluía gravemente que yo era un peligro para mí mismo y para mis propios bienes. Miré fijamente el nombre. Dr. Peter Lim. Peter Lim. Una risa fría y seca, más parecida a una tos, escapó de mis labios. Nunca había conocido a nadie con ese nombre en toda mi vida. No toqué, no dudé. Sostuve la petición legal en mi mano, el papel grueso un blanco intenso contra la piel manchada por la edad, y caminé. Crucé mi pequeña casa, el césped perfectamente cuidado que separaba mi mundo del suyo, y fui directo hacia la casa principal. Las puertas de vidrio del patio estaban abiertas. Podía escuchar el tintineo del hielo en los vasos y música ligera y vacía sonando. Estaban junto a la piscina, tal como sabía que estarían. Melissa estaba recostada en una tumbona, gafas de sol puestas, una revista equilibrada sobre su estómago. Greg estaba junto a la barra exterior sirviéndose otro cóctel. Se veían relajados, despreocupados, como 2 depredadores que acababan de colocar una trampa y esperaran pacientemente a que su presa se desangrara. Pisé el patio. La música se detuvo. Mi sombra cayó sobre Melissa. Ella se incorporó, sobresaltada, bajándose las gafas. «Papá, ¿qué estás haciendo? Estás interrumpiendo Su voz se desvaneció al ver los papeles en mi mano. No miró mi cara, miró los documentos. Greg se dio la vuelta. Una sonrisa falsa se le dibujó en el rostro. «Nate, justo estábamos». Luego vio la petición. La sonrisa no solo desapareció, se invirtió en una mueca molesta antes de cubrirla rápidamente con falsa preocupación. Levanté el sobre. «¿Qué es esto?» Melissa se estremeció, apartando la mirada hacia la piscina, incapaz de mirarme a los ojos. Pero Greg era un actor. Dejó su bebida, se limpió las manos con una toalla y cruzó los brazos. Estaba adoptando una postura de poder. «Papá», dijo, con la voz goteando lástima condescendiente. «Esperábamos que no tuvieras que verlo así. Íbamos a hablar contigo justo antes de la audiencia». «¿Qué es esto?» «Es por tu propio bien», dijo Greg, dando un paso adelante. «Mira, después de ese pequeño incidente del ataque al corazón la semana pasada, Melissa y yo nos dimos cuenta de que ya no puedes cuidarte solo. Estás olvidando cosas, estás confundido». Tenía indigestión, Greg. Él agitó la mano, descartando mi realidad. «Eso crees que fue, pero estabas con dolor, desorientado. ¿Y si es peor la próxima vez? Necesitas a alguien que administre tus cosas, que proteja tus finanzas, que se asegure de que tus facturas se paguen, que maneje tus decisiones médicas antes de que, ya sabes,
te lastimes. Me estaba haciendo luz de gas, usando el mismo incidente que ignoraron como prueba de mi incompetencia. Miré a mi hija. Melissa, ¿esto es lo que quieres? Estás firmando un papel que dice que tu propio padre está loco. Finalmente me miró, pero sus ojos estaban fríos, reflejando el azul brillante del agua de la piscina. Es lo mejor, papá. Solo intentamos ayudarte. Te queremos. Amor, dije. La palabra me supo a ceniza. No conocen ni el significado. Fue entonces cuando la paciencia de Greg se rompió. La máscara del yerno preocupado cayó, revelando al buitre debajo. Se rió. Un sonido corto, agudo y desagradable. Te veo en el tribunal, viejo, se burló. Francamente, esto solo prueba nuestro punto. Estás paranoico. Exactamente lo que dijo el Dr. Lim. Levantó su bebida en un falso brindis. Será mejor que busques un defensor público, porque realmente no creo que puedas pagar un abogado de verdad. Eso fue todo. Esa fue la última gota. Ese fue el momento en que el hombre que ellos creían un fantasma frágil y olvidadizo murió. Y algo más. Algo para lo que nunca podrían haberse preparado. Despertó. Volví a la casa de huéspedes. Cerré la puerta y el sonido del cerrojo encajando fue lo más fuerte que había escuchado en mi vida. Era el sonido de una línea trazada, un límite final y definitivo. Ellos pensaban que esa era la habitación de un viejo senil. Una caja beige y silenciosa donde yo debía dormitar, ser gestionado, ser olvidado. Nunca, ni una sola vez, vieron la otra puerta. Era un pasillo sólido en la parte trasera de mi vestidor, oculto tras un perchero con trajes viejos que nunca usaba. No estaba cerrada con una simple llave. Estaba cerrada con un escáner biométrico de huella digital. Presioné mi pulgar contra el cristal frío. La luz parpadeó en verde y un pesado cerrojo se deslizó con un clic suave y costoso. Entré. Este era mi verdadero hogar. No había cama, ni sillón reclinable, solo estanterías del suelo al techo, 3 enormes monitores, una pared de archivadores y un sistema dedicado de teléfono satelital encriptado. El aire estaba frío y quieto. Greg pensaba que yo había sido un oficinista jubilado, un simple contable que manejaba libros para alguna firma de nivel medio en Connecticut. Pensaba que mi mayor logro había sido ahorrar lo suficiente para una jubilación cómoda. No tenía idea. Hace 30 años, en Washington D.C., yo no era Nate. Los directores ejecutivos de compañías Fortune 500, senadores corruptos y políticos de alto nivel, tenían otro nombre para mí. Me llamaban el bisturí. Yo era el investigador forense principal del Departamento de Justicia. Era el hombre al que enviaban cuando los números no solo parecían incorrectos, sino imposibles. No solo seguía el dinero, lo diseccionaba. Encontré tumores financieros, cuentas ocultas, libros secretos que todos los demás pasaban por alto. Fui el hombre que pudo, y lo hizo, enviar a 12 ejecutivos de alto perfil a prisión con una sola hoja de cálculo. Me alejé de todo eso. Enterré a ese hombre. Lo enterré el día que Isabel recibió su primer diagnóstico. Cambié mi oficina segura y la emoción de la cacería por salas de hospital y calendarios de quimioterapia. Lo hice sin dudar. Me convertí en esposo a tiempo completo, luego viudo, luego un padre intentando reconectar con una hija que apenas conocía, y finalmente un abuelo invisible. Dejé morir al bisturí porque mi familia necesitaba a Nate. Hoy, Gregory Walsh y mi hija acaban de darle al bisturí una muy buena razón para salir del retiro. Me senté frente al panel. Ignoré mi línea telefónica normal y levanté el receptor seguro. Mis dedos no temblaron al marcar el número de 11 dígitos. Era un número que no había usado en 10 años, pero que jamás había olvidado. Sonó 2 veces. Una voz afilada y profesional respondió al otro lado. Avery Hayes. Avery, dije. Soy Nate Price. Hubo una pausa, no de confusión, sino de shock, de reconocimiento. Señor Price. Su voz se volvió repentinamente entrecortada.
Dios mío, pensé. Pensé que había desaparecido del mundo. Mi padre siempre pregunta por usted. Siempre se preguntó qué pasó con el bisturí. Estoy en Los Ángeles, Avery. Te necesito aquí mañana. Trae a tu mejor equipo, los que saben cavar. Otra pausa, más corta esta vez. El shock se desvaneció y fue reemplazado por acero. Recordé esa voz. Solo dígame, Nate, ¿qué hicieron? Presentaron una solicitud de tutela, dije con voz plana. Aseguran que estoy senil. Quieren tomar control de todo. Un sonido salió por el teléfono. Una risa. No una divertida, sino un ladrido corto de incredulidad. Están diciendo que usted es senil. No tienen idea, ¿verdad? No tienen idea de a quién intentan encerrar. Su voz ahora era puro negocio. Entendido, bisturí. Estoy en camino. Solo dígame, ¿dónde quiere que haga el primer corte? Avery Hayes llegó a las 10:00 AM en punto. No parecía una abogada poderosa de Los Ángeles. No había coche llamativo, ni bolso de $1000. Llevaba un simple traje oscuro. Su cabello estaba recogido en un moño severo, y sus ojos eran del color del acero frío. Llevaba un único maletín delgado. Era lo opuesto a Gregory Walsh. Era sustancia, no apariencia. Era la hija de su padre. No perdió tiempo en cortesías. Entró en mi oficina oculta, sus ojos recorriendo la habitación una vez, tomando nota de los servidores, los monitores y los archivadores cerrados. Hizo un solo gesto de aprobación. «No tienen idea, ¿verdad?», dijo. No fue una pregunta. «Creen que soy un viejo confundido», respondí, deslizando la petición sobre mi escritorio. «Han presentado su prueba. Anexo A, un tal Dr. Peter Lim». Avery levantó el documento. Ella no leyó todo el documento. Sus ojos solo recorrieron el nombre y la firma. Dr. Peter Lim. Evaluación psicológica. ¿Entendido? Abrió su maletín de un chasquido, sacó una tableta y escribió el nombre en una base de datos segura. «Dame 3 horas», dijo. «Toma 2», respondí. Ella sonrió, una sonrisa fina y afilada que no llegó a sus ojos. «Te llamo en una». Se fue tan silenciosamente como llegó. Durante la siguiente hora no me limité a esperar. Comencé mi propio trabajo. Empecé a trazar la arquitectura financiera de Walsh Holdings GP y las otras LLC que sabía que había creado. Yo estaba construyendo el esqueleto. Avery iba a traer la carne. Mi línea segura vibró exactamente 58 minutos después. Contesté. «Nate, Avery». «Eso fue rápido». «No fue difícil», respondió ella, su voz nítida, digital y sin emoción. «Cuando son tan descuidados, los hilos están tirados en el suelo esperando ser jalados». «Nate, no vas a creer esto. Inténtalo». «Bien. Primero, el Dr. Peter Lim no es psicólogo». Esperé. «No es psiquiatra, no es neurólogo, ni siquiera es médico general». Sentí venir el pero. «¿Qué es, Avery?» «Es dentista». Dejé que la palabra flotara en el aire. Un dentista. Un hombre que raspa sarro y rellena caries. Un hombre que había firmado un documento legal declarando que yo era mentalmente incompetente. La desnuda arrogancia del acto era impresionante. «Un dentista», repetí con voz plana. «O era dentista», corrigió Avery. La Junta Dental de California revocó su licencia hace 5 años, permanentemente. Ahora estábamos llegando a algo. Esta era la primera pieza real. «¿Por qué?» «Elige», dijo ella. Escuché el tecleo. Fraude masivo de seguros, facturación de cirugías inexistentes y su especialidad. Prescripción ilegal de opioides, miles de pastillas. Dirigía una farmacia clandestina en un centro comercial de Reseda. Así que Greg no había encontrado a un experto sobornable. Había encontrado a un criminal, un profesional caído en desgracia, desesperado por dinero y ya comprometido. Un hombre sin nada que perder. Sin embargo, esta revelación conducía al verdadero conflicto, a la pregunta que importaba más que la respuesta. «Avery», dije inclinándome hacia adelante. «Eso es específico».
Ese no es un nombre que encuentras en Google. Un desarrollador inmobiliario como Greg no conoce así como así a un dentista desacreditado de un centro comercial de Reseda. ¿Cómo lo encontró? Eso, dijo Avery, su voz tensándose. Es lo que pasé los últimos 40 minutos investigando. Tenías razón, no fue una conexión social, no fue algo aleatorio, fue financiero. Sigue. Estoy viendo el expediente criminal de Lim ahora mismo. Cuando lo arrestaron hace 5 años, enfrentaba 10 cargos graves. La fianza se fijó en $100,000. No los tenía. ¿Un fiador? Murmuré, mi mente ya conectando los puntos. Exacto. Un fiador cubrió la nota, pero el fiador exigió un garante. Alguien que confirmara, que pusiera el colateral en caso de que Lim escapara. Sentí una frialdad asentarse en mi pecho, que no tenía nada que ver con mi condición cardíaca. ¿Quién garantizó la fianza, Avery? Ella hizo una pausa solo un segundo, para dejar que el impacto cayera. Una corporación fantasma, una LLC registrada en Delaware, con un único propósito de gestión de activos. ¿Cuál es el nombre de la empresa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Walsh Holdings GP, dijo. Dios mío. Me recosté en la silla. Las piezas no solo encajaron, chocaron entre sí con violencia. Greg no había encontrado al doctor Lim la semana pasada. No lo había sobornado el mes pasado. Lo había poseído durante 5 años. Pagó su fianza. Probablemente pagó a su abogado defensor. Mantuvo a este activo sucio y comprometido atado, oculto en su bolsillo, durante media década, esperando el día en que necesitara un doctor para firmar un papel. Esto no fue un acto impulsivo de codicia porque rechacé su préstamo. Ese préstamo solo fue un tanteo. Esto era un plan de contingencia. Era premeditado. Llevaba años planeando declararme incompetente y apoderarse de mis bienes. Avery, dije con la voz baja y dura. Has desarmado su arma principal. Neutralizaste al experto médico. Ahora es mi turno. Sigue excavando del lado legal. Encuentra todo lo que puedas sobre los expedientes de Lim. Encuentra el nombre del abogado que Greg contrató. Yo me encargaré de los números. Ella asintió, ya saliendo por la puerta. Ten cuidado, bisturí. Ellos debieron tenerlo, respondí. Cerré la puerta de mi oficina, el mundo reduciéndose al resplandor de mis 3 monitores. Este era mi hogar, no la tranquila casa de huéspedes, sino esto, el interior de los datos. Greg pensaba que yo era un fósil. Creía que las finanzas en mi época se hacían con libros contables y visores verdes. No tenía idea de lo que era. Era un fantasma digital, y estaba a punto de perseguir cada servidor que él hubiera tocado. Empecé con la empresa que pagó la fianza de Lim, Walsh Holdings GP. Era una LLC de Delaware, por supuesto, anónima, blindada. Greg era descuidado, pero no estúpido. Conocía lo básico de la protección de activos. Había dispuesto su estructura corporativa en capas. Walsh Holdings era propiedad de Ojai Crest Properties LLC, que a su vez era propiedad del Walsh Family Trust, una bonita muñeca rusa de entidades legales diseñadas para hacer imposible ver quién poseía realmente qué, pero cometió un error de aficionado, un error crítico y fatal. Era arrogante, tenía prisa, y era tacaño. Para registrar todas estas LLC, presentar los documentos ante el secretario de Estado en Delaware y California, y abrir las cuentas bancarias. Usó la misma dirección de correo electrónico en todas. Era una dirección antigua, un burner que seguramente creía ingenioso. gregwalshyhotmail.com. Una cuenta en la que probablemente no había iniciado sesión en años. Una cuenta que pensaba muerta y enterrada. No sabía que los viejos servidores de correo nunca eliminan nada de verdad. No necesitaba hackear su correo. Eso sería ilegal. Y yo iba a hacer esto por la vía correcta. Pero no necesitaba leer sus mensajes. Solo necesitaba ver con quién hablaba. Ejecuté la dirección en una serie de bases de datos a las que todavía tenía acceso.
puertas traseras del mainframe financiero que el Departamento de Justicia había instalado décadas atrás y había olvidado cerrar. Buscaba patrones, correspondencia con bancos, transferencias, solicitudes de préstamos. En 20 minutos tuve un hallazgo, uno grande. La dirección de correo estaba vinculada a una sala de datos segura, una bóveda virtual donde prestamistas y prestatarios intercambian documentos financieros confidenciales. Y Greg había estado muy ocupado. La sala de datos no era de un banco común, no Wells Fargo ni Chase. Era de una firma de capital privado, un nombre que me erizó la piel. Citadel Apex Capital. No eran banqueros, eran capitalistas buitres. No ofrecen préstamos a negocios estables. Buscan hombres desesperados como Greg. Hombres que ya han sido rechazados por todos los demás. Y les ofrecen un salvavidas atado a un ancla. No tenía acceso al contenido de la sala de datos, pero sí a los registros del servidor. Podía ver nombres de archivos, podía ver asuntos de correos, y eso era todo lo que necesitaba. Era una masacre. El acuerdo de 9 cifras de Greg en Ojai no era una apuesta segura, era un desastre absoluto. No solo había tenido un problema, se había quedado sin dinero a mitad de construcción. Falsificó informes de liquidez para conseguir el préstamo inicial. Mintió a sus contratistas, que ahora estaban presentando embargos. No había perdido unos millones. Los registros marcaban un gasto total de capital de 50 millones. 50. Y Citadel Apex lo había descubierto. Los correos ya no eran corteses, eran frenéticos, un torrente de avisos automáticos de impago. Luego los correos personales. Greg rogando por una extensión. Solo 60 días más. El proyecto es sólido, es un problema temporal de flujo de caja. Y luego el correo final, el que explicaba todo. Era de Citadel Apex, enviado hace una semana, el día después de que rechazara el préstamo de $500,000 a Greg. Era una llamada de capital. El fondo no estaba solo molesto, estaba activando la cláusula de emergencia del contrato. Exigían un pago inmediato de intereses en una suma global. No 500,000, 5 millones. Le dieron un plazo, 10 días hábiles. Si no pagaba, no solo embargarían la propiedad de Ojai. Activarían la cláusula de colateralización cruzada del contrato, una cláusula que estaba seguro había firmado sin leer, y que significaba que embargarían todo. Su empresa Walsh Holdings, la mansión, el Range Rover de Melissa, cada centavo en cada cuenta a su nombre. Iban a aniquilarlo. Miré la pantalla, las piezas encajando con una lógica horriblemente perfecta. Él no necesitaba mis $500,000 como préstamo puente. Lo necesitaba como un pago desesperado de buena fe para mantener a los lobos alejados. Y cuando dije que no, activó su plan de contingencia. El plan en el que había estado sentado durante 5 años. No quería solo mi pequeña casa de huéspedes. No me estaba demandando para controlar mi fondo de retiro. Me demandaba porque estaba en bancarrota. Me demandaba para apoderarse de todo mi patrimonio. Un patrimonio que claramente creía que valía mucho más que el $500,000 que había pedido. Necesitaba liquidar todo lo que poseía, no para construir su resort, sino para salvarse a sí mismo. No solo intentaba robarme, intentaba sacrificarme para salvarse. Una nueva pregunta se formó en mi mente. Una pregunta fría y dura que se asentó en mi estómago. Un momento. Greg estaba en bancarrota. Enfrentaba una solicitud de capital de 5 millones. Era un animal acorralado, desangrándose por cada poro. Entonces, ¿de dónde obtuvo el dinero para atacarme? Una demanda como esta, incluso una fraudulenta, no es barata. Los abogados, incluso los carroñeros de bajo nivel que él contrataría, exigen anticipos. No trabajan a crédito. Y el Dr. Lim, un criminal desacreditado y expulsado, no habría firmado su nombre en un acto de perjurio por promesas. Habría exigido dinero en efectivo por adelantado, y mucho. ¿De dónde sacó Greg, un hombre que no podía pagar sus propias deudas, $50,000 o $100,000 en efectivo para presentar esta demanda? Mi mente regresó a la cena del domingo.
A Greg presumiendo sobre el trato de Ojai, pero también a Melissa. ¿De qué presumía ella? La piscina. No, era su gala benéfica, el evento de recaudación. Mi corazón se hundió. Cuando Isabel murió, tomé parte del dinero de la venta de nuestra casa en Connecticut, varios millones de dólares, y lo puse en un fondo benéfico. Lo llamé la Fundación Isabel Price. Su misión era financiar investigación temprana contra el cáncer, del tipo que podría haberla salvado. Hice a Melissa la directora general. Pensé que le daría propósito, una conexión con la madre que perdió. Yo era el fundador, por supuesto, con plenos derechos de supervisión, pero nunca los ejercí. Confiaba en ella. Era el nombre de mi esposa. Era mi hija. Tomé el teléfono y llamé al banco privado de Boston que administraba los activos de la fundación. Un banquero con el que no hablaba desde hacía 5 años contestó, sorprendido cuando me identifiqué. Señor Price, qué placer. Normalmente solo hablamos con Melissa. Estoy seguro de que sí, dije con voz fría. Estoy invocando mis derechos de fundador. Necesito un estado de cuenta completo y detallado de todos los gastos y transferencias de la Fundación Isabel Price de los últimos 12 meses. Lo necesito en los próximos 5 minutos. Correo seguro. Señor, eso podría tomar tiempo en compilar. 5 minutos, dije, y colgué. Mi bandeja segura sonó 3 minutos después. Había un PDF adjunto. Abrí el archivo. Mis manos estaban perfectamente quietas. Miré la primera línea. El valor total de los activos, que debía superar los 3 millones. El número que me devolvía la pantalla era $412,000. Desplacé hacia abajo, mi sangre volviéndose hielo. La fundación estaba desangrándose. Vi las donaciones pequeñas esperadas. $5,000 a un laboratorio, $10,000 a un hospicio. Y luego las vi, las otras cargas. Gastos administrativos, honorarios de consultoría, servicios de planificación de eventos. Eran enormes. $150,000 pagados hace 2 meses. El destinatario, Walsh Holdings GP, la empresa de Greg. Había facturado a la fundación de su esposa por consultoría. Otro cargo, $80,000 por servicios de planificación de gala. El proveedor, la Premier Events LLC. Me tomó menos de 60 segundos buscar el nombre. Era una empresa fantasma registrada hace 3 meses. Su dirección era un apartado postal en Van Nuys, y el propietario único en los documentos, Gregory Walsh. Se estaba pagando a sí mismo $80,000 por planear su propia fiesta. Pero la última pieza, devastadora y aplastante, no estaba en los montos. Estaba en las pruebas de pago. Abrí los enlaces a los cheques escaneados. El banco proporcionaba la imagen de todos los cheques superiores a $20,000. El cheque por $150,000 a Walsh Holdings. El cheque por $80,000 a LA Premier Events. Miré la línea de la firma, la elegante firma autorizando las transferencias. No era Greg, era Melissa Walsh. Cerré los ojos. Me había preparado para la corrupción de Greg. Él era una serpiente, y las serpientes muerden. Es su naturaleza. Me había preparado incluso para encontrar que Melissa fuera débil, tonta, manipulada, que Greg la hubiera engañado o intimidado. Pero esto no era debilidad. Esto era participación activa. Esto era complicidad. Estas eran sus firmas, claras como el día. Ella no solo estaba siendo manipulada, era parte activa del saqueo del legado de su madre. Estaba robando dinero destinado a pacientes de cáncer. Robándolo de un fondo con el nombre de su madre. Y usaba ese dinero robado para... ¿qué? Para financiar la fantasía colapsante de su esposo. No. Era peor. Miré las fechas. La primera transferencia grande, hace 6 semanas. La segunda, hace 3 semanas. Este era el capital inicial. Este era el dinero que usaron para pagar a los abogados que buscaban declararme loco. No solo me estaban robando, estaban usando la memoria de Isabel para financiar la ejecución de su esposo. Yo había pensado que existía una línea.
Una línea de decencia, de familia, de compasión humana básica que mi hija no cruzaría. Estaba equivocado. Ella no solo estaba perdida, no solo era débil, era una co-conspiradora. Y en ese momento dejó de ser la víctima de esta historia. Dejó de ser mi hija. Se convirtió en la enemiga. Miré la firma de Melissa en el cheque escaneado, el elegante arco de su M, la firma que había pagado al abogado para declararme insano usando el dinero de su madre. En ese momento, el dolor que sentí, el shock, la tristeza profunda, no se desvaneció. Se evaporó. Y fue reemplazado por algo más, algo frío, afilado y perfectamente claro. El bisturí había vuelto al quirófano. Tomé la línea segura. Avery, respondió al primer timbrazo. Nate, ya estoy investigando el bufete que contrataron. Son carroñeros pero conocidos por... No importa, la interrumpí. Mi voz sonaba diferente incluso para mí. Plana, dura, como acero pulido. Cambio de planes, Avery. ¿Qué? ¿Qué cambio de planes? Ya no estamos a la defensiva, dije. No vamos a refutar su caso. Vamos a destruirlos. Vamos a arrancar esto de raíz. He terminado. Hubo silencio. Nate, dijo. ¿Qué encontraste? La firma de mi hija en cheques de la fundación de mi esposa. Usaron el dinero de Isabel para financiar este ataque. Dios mío, Nate. Ahorra tu simpatía, dije. Necesito datos. Encontraste el fondo buitre con el que está metido, el que está a punto de destruirlo. Necesito su nombre ahora. Escuché el tecleo preciso y rápido. Está en incumplimiento con un fondo llamado Citadel Apex Capital. Nate, estos tipos son monstruos, no negocian, solo liquidan. Conozco exactamente quiénes son, dije, y por primera vez en una década, una fina y fría sonrisa tocó mis labios. Citadel Apex Capital. No solo conocía el nombre, conocía al hombre que lo había construido desde cero, James Jim Callahan. Avery no lo sabía. Nadie lo sabía. Hace 30 años, en Washington, D.C., Jim Callahan era solo un joven corredor arrogante que se había enredado en el escándalo de Enright Corporation. La SEC iba a acusarlo. Iban a imputarlo por conspiración y meterlo en prisión federal por 20 años. Estaban convencidos de que era parte del fraude. Estaban equivocados. Era codicioso, sí, arrogante, sin duda. Pero no era un criminal. No entonces. Yo era el investigador principal de ese caso. Yo fui quien pasó 3 noches sin dormir revisando los servidores, más allá de los libros alterados, y encontré la evidencia exculpatoria. Las operaciones originales con sello de tiempo que demostraban que Jim era una víctima del fraude, no un participante. Lo salvé. Salvé su carrera. Lo salvé de prisión. Lo hice porque era la verdad y mi trabajo era hacer cuadrar los libros. Jim Callahan luego construyó Citadel Apex en un imperio de $1,000 millones. Nunca lo olvidó. Me llamó una vez, hace 10 años, después de la muerte de Isabel. Su voz fue tranquila. Nate, dijo, sé lo que hiciste por mí. Si alguna vez necesitas algo, una nueva vida, una nueva carrera, un cheque en blanco, solo llama. Nunca llamé. Hasta hoy. Avery, dije, mi voz completamente profesional. Yo me encargo de Citadel Apex. Te necesito para que hagas otra cosa de inmediato. Necesito que redactes un mandamiento de embargo. ¿Un mandamiento? ¿En qué fundamento? No tenemos sentencia, Nate. La tendrás, dije. Cambié de línea, mis dedos ya marcando un número que conocía de memoria. Una línea privada directa a la oficina personal de Jim Callahan. Su asistente intentó bloquearme. El señor Callahan está en una reunión de junta. Dile que el bisturí está en la línea, dije. Dile que se trata de Enright. Estuve en espera menos de 3 segundos. Nate. Su voz era potente, segura, pero contenía un rastro de miedo. El miedo a un fantasma del pasado. Nate Price. ¿Está todo bien? Hola, Jim, dije. Ha pasado mucho tiempo. No estoy llamando por los viejos tiempos. Estoy llamando para cobrar mi ficha. Silencio.
Luego una palabra. Pídelo. Tienes un préstamo otorgado a un hombre llamado Gregory Walsh. Un proyecto en Ojai. Está en incumplimiento. Está en bancarrota. Walsh. Lo escuché teclear. Sí. Un desastre de $50 millones. Mi equipo se está preparando para embargar sus activos el lunes. El hombre es un idiota. No quiero que embargues tus activos, Jim. Quiero que me vendas la deuda. Toda. El pagaré, el colateral, el incumplimiento, todo. ¿Venderla a ti, Nate? Es papel tóxico, es. No la compro como inversión, dije. Quiero ser su único acreedor. Haré la transferencia del capital pendiente, los 5 millones. Ahora mismo desde un fideicomiso ciego. Sin rastro de papel hacia mí, solo una tranquila cesión de titularidad. Fue listo. No preguntó por qué. ¿Quieres ser el monstruo, Nate? ¿Bien? Me salvaste la vida. Es lo mínimo que puedo hacer. Lanzó órdenes a alguien fuera de la llamada. Mis abogados ejecutarán la transferencia. Estará hecho en 1 hora. La deuda es tuya. Gracias, Jim. No, Nate, dijo, su voz mortalmente seria. Gracias a ti. Buena casa. Colgué. Llamé de nuevo a Avery. Ya está, dije. Cita del Apex ya no posee el pagaré. Yo lo tengo. Avery jadeó. Pude oír su fuerte aspiración. Nate, compraste su deuda. Eres su banco. Soy su pesadilla, la corregí. Ahora termina de redactar ese mandamiento de embargo. Está en incumplimiento de un préstamo de $5 millones conmigo. Quiero el gravamen sobre esa mansión. Quiero sus autos. Quiero su LLC Walsh Holdings. Lo quiero todo. Enviaré al notificador a su puerta en 1 hora. No, dije, no. Conserva ese papel. Él espera una pelea sobre mi cordura. No tiene idea de que toda su vida está en juego. No vamos a notificarle. No vamos a advertirle. Miré la fecha de la petición, la fecha del juicio. Vamos a entrar en esa sala y se lo vamos a entregar. Justo delante del juez. Estamos en un largo pasillo iluminado por fluorescentes fuera del departamento 5B. Avery Hayes me mira, el rostro impasible, con un único maletín delgado en la mano. Nate, ¿estás listo? Ajusté los puños de mi camisa. No llevaba los suéteres de punto suave ni los pantalones de pana a los que estaban acostumbrados. No llevaba la ropa de un hombre que se desvanece en una invisibilidad beige. Hoy llevaba armadura. Era un traje gris carbón de un solo botón de Savile Row. No me lo había puesto en más de 1 década. La última vez que lo usé, entraba en una sala de audiencias para declarar ante el comité bancario del Senado. Todavía me quedaba perfecto. Me había cortado el pelo. Estaba bien afeitado. No era el hombre que ellos creían que era. Era el hombre que había sido. Estoy listo, dije. Las puertas se abrieron. Entramos. La sala era pequeña, beige, y olía a café rancio y cera barata para suelos. Era exactamente el tipo de sala sin alegría donde las vidas se desmantelan en silencio. Greg y Melissa ya estaban sentados en la mesa de los peticionarios. Susurraban, eufóricos de anticipación. Su abogado, un hombre con un traje brillante y demasiado gel en el pelo, barajaba papeles con aire de suprema confianza. Entonces me vieron. Observé el rostro de mi hija. Alzó la vista, me vio en mi traje, y una risita nerviosa y contenida se escapó de sus labios. Se llevó la mano a la boca, pero sus hombros temblaban. Se inclinó y susurró algo a Greg. Casi pude oírlo. Míralo. Papá cree que esto es un funeral o algo así. Greg simplemente me miró. Sus ojos recorrieron mi traje, mi postura, y solo esbozó una sonrisa burlona. Negó con la cabeza lentamente, con una expresión de profundo desprecio lastimero en el rostro. Para él, esto no era dignidad. Era un patético intento desesperado, un animal moribundo erizando el pelaje. Su abogado me echó un vistazo, me evaluó como a un anciano de 71 años jugando a disfrazarse y me descartó. Volvió a sus notas. No tenía ni idea. Me senté en la mesa del demandado. Avery colocó su maletín sobre la mesa y se sentó a mi lado, un pilar de fuerza silenciosa y contenida,
No dijimos nada. Solo esperamos. ¿En pie?, entonó el alguacil, con voz aburrida. Nos levantamos. El juez entró por una puerta lateral, con toga, aspecto cansado. Parecía un hombre que había visto demasiado y cobrado muy poco. Se dejó caer en su silla de respaldo alto, el cuero gimiendo bajo su peso. Pueden sentarse. Se puso unas gafas de montura dorada y tomó la lista del día. Su placa decía, Juez John Carmichael. Buenos días, murmuró, en un tono monótono. Estamos aquí para el primer punto de la lista. Caso número 881B. En el asunto de la tutela de Nathaniel Price. Leyó el nombre, y luego, como marcaba el procedimiento, levantó la vista de los papeles. Miró por encima de las gafas para identificar al demandado. Me miró directamente. El aire salió de la sala. El juez no solo hizo una pausa, se paralizó. Su rostro, que había sido una máscara de burocracia cansada, se puso blanco. Ceniza. Sus ojos, agrandados por los lentes, se abrieron desmesuradamente. El bolígrafo barato que sostenía se le resbaló de los dedos. Golpeó con fuerza la madera del escritorio, el sonido resonando en la sala callada. Greg y Melissa lo miraban, confundidos. Su abogado levantó la vista, molesto por la interrupción. La mano del juez, la misma que había dejado caer el bolígrafo, temblaba visiblemente. Me miró fijamente, la boca entreabierta. Se inclinó hacia adelante, olvidándose de sí mismo, hacia el micrófono flexible de su mesa. Y con una voz que pretendía ser un susurro, pero quedó atrapada y amplificada, una voz de puro y absoluto shock, dijo una sola cosa. Dios mío, ¿ese es realmente él? Todas las cabezas en la sala giraron. Ya no miraban al juez, todos me miraban a mí. Los rostros de Greg y Melissa estaban vacíos de confusión. ¿Qué estaba pasando? Esto no formaba parte de su plan. Yo también lo reconocí. Oh, sí, lo reconocí. John Carmichael. Pero el hombre que yo conocía no era un juez de 60 años con rostro cansado. El hombre que yo conocía era un asistente del fiscal federal de 35 años, aterrorizado, ambicioso y muy por encima de sus posibilidades. Le habían entregado el caso más grande de su joven carrera, el fraude de Enite Corporation, un castillo de naipes de $1,000 millones. Y lo estaba perdiendo. Su caso se desmoronaba. Sus testigos estrella habían sido desacreditados. Estaba a punto de perder. Y eso habría terminado con su carrera antes de empezar. Hasta que su perito subió al estrado. Yo era ese perito. Yo era el hombre al que llevaban cuando los números eran un enredo de mentiras. Yo era quien, en un solo día, tomó un fraude de $1,000 millones y lo expuso en una sola hoja de cálculo ante el jurado. Yo fui quien metió a 12 directores ejecutivos y sus contables en prisión. John Carmichael no solo me conocía, yo lo hice. Le entregué su carrera en bandeja de plata. El rostro del juez Carmichael estaba pálido. Apretaba los bordes de su escritorio. Ya no veía a un viejo senil. Veía a un fantasma de su pasado. Veía al hombre al que solían llamar el bisturí. Por fin apartó la mirada de mí, y lenta y deliberadamente, la dirigió a la mesa de los peticionarios. Fulminó con la mirada al abogado engominado y sonriente de Greg. «Licenciado», dijo el juez, con la voz ya no cansada, sino aguda, fría y peligrosa. ¿Es usted consciente de quién es su demandado? El abogado, desconcertado, se puso de pie. Es Nathaniel Price, su señoría, un jubilado. El juez Carmichael dejó escapar una breve y áspera exhalación. No fue una risa, fue una advertencia. «No, licenciado», dijo, con la voz resonando en la sala silenciosa. «Ese es el bisturí Price. Buena suerte, la va a necesitar». El abogado de Greg, un hombre llamado Fiero, pareció como si se hubiera tragado un insecto. Sudaba visiblemente. Miró a Greg, que hizo un gesto brusco y furioso con la mano. «Sigue». Fiero, claramente sacudido por la reacción del juez, barajó sus papeles. «Su señoría,
Los peticionarios llaman a nuestro primer testigo principal, el doctor Peter Lim. Se abrió una puerta lateral. Un hombre pequeño y grasiento con un traje mal ajustado se escabulló hacia la sala. Parecía menos un doctor que un hombre que vive en un sótano. Evitó mirar a cualquiera, especialmente al juez. Tomó el estrado, la mano temblando mientras prestaba juramento. Fiero, intentando recuperar el control, comenzó. «Dr. Lim, ¿tuvo ocasión de evaluar al demandado, Nathaniel Price?» «Lo hice», dijo Lim, con la voz aceitosa y ensayada. Estaba leyendo un guión. Realicé una evaluación psicológica completa. «¿Y cuáles fueron sus conclusiones, doctor?», insistió Fiero. Lim se puso unas gafas manchadas. El señor Price presentaba claros signos de deterioro cognitivo severo. Su memoria a corto plazo es, francamente, inexistente. Muestra síntomas clásicos de delirios paranoides, especialmente en relación con las finanzas de su familia y sus intenciones hacia él. Yo permanecí perfectamente inmóvil. Estaba describiendo al hombre que ellos querían que yo fuera. En su opinión profesional, doctor, ¿es el señor Price capaz de manejar sus propios asuntos?, insistió Fiero. En absoluto, dijo Lim, sacudiendo la cabeza con falsa tristeza. Es un peligro para sí mismo y para sus propios bienes. Requiere supervisión total e inmediata las 24 horas. Fiero sonrió, una pequeña sonrisa débil y triunfante. Gracias, doctor. No hay más preguntas. Se sentó, aliviado. Avery Hayes se levantó. No llevaba un montón de papeles. No llevaba una computadora. Sostenía una sola hoja mientras caminaba lentamente hacia el estrado. La sala estaba en silencio. «Buenos días, doctor Lim», dijo. Su voz era educada, tranquila, pero cortó la sala como un bisturí. O quizá debería llamarlo señor Lim. «¿Es señor, no es así?» Lim parpadeó confundido. Es doctor. ¿Lo es, señoría?» No tengo registro de que el señor Lim sea un psicólogo licenciado, ni psiquiatra, ni neurólogo. Se volvió hacia él. «Señor Lim, ¿qué clase de doctor es usted?» «¿Yo? Yo tengo formación médica», tartamudeó, mirando a Fiero en busca de ayuda. Fiero saltó. «¿Objeción? Falta de relevancia. Esto es ataque al carácter». «¡Denegada!», cortó el juez Carmichael con los ojos fijos en Lim. «Siéntese, abogado. El testigo responderá a la pregunta. ¿Cuál es su formación médica, señor Lim?» Lim tragó saliva. Yo era dentista». Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Greg estaba blanco. «Un dentista», repitió Avery, dejando la palabra colgando en el aire. O, para ser más precisos, un ex-dentista. ¿No es así, señor Lim?» Estoy retirado», mintió. «¿Retirado?», la voz de Avery se afiló. ¿O fue que su licencia para ejercer la odontología fue revocada de forma permanente por el estado de California en 2019? Lim empezó a temblar. Eso no. Es un registro público, señor Lim», continuó Avery, implacable. «Revocada por mala conducta grave, específicamente por fraude de seguros, y por operar una clínica ilegal de prescripción de pastillas en su consulta de Reseda. ¿Es correcto?» Lim no tuvo respuesta. Era una rata acorralada, mirando frenéticamente entre Greg y el juez. El abogado de Greg estaba de pie otra vez. «Objeción, esto es acoso. Esto es un contrainterrogatorio, abogado», ladró el juez. «Y es fascinante». «Continúe, señora Hayes». Avery dio un paso más cerca del estrado. «Solo una pregunta más, señor Lim, para su opinión experta. ¿Recibió o no un pago de $25,000 de una corporación llamada Walsh Holdings GP 3 días antes de firmar este diagnóstico fraudulento?» «¿Objeción?», chilló Fiero, con la voz quebrada. «Especulación sin fundamento». Avery ni siquiera lo miró. Se dirigió al juez. «Su señoría, tengo aquí mismo el registro de la transferencia bancaria». Caminó hacia el proyector y colocó la hoja sobre el cristal. La imagen apareció en la pared. Un recibo en blanco y negro, claro para toda la sala.
de Walsh Holdings, GP, a Peter Lim. Importe, $25,000. Concepto, consultoría. El rostro del juez Carmichael se puso rojo oscuro de furia. Fulminó a Lim, que parecía a punto de vomitar. «Señor Lim», la voz del juez era un gruñido bajo de trueno. «Está usted bajo juramento. Acaba de cometer un perjurio descarado y atroz en mi sala. Ha presentado un documento fraudulento ante este tribunal en una conspiración criminal con los peticionarios». Señaló al alguacil con un dedo tembloroso. «Alguacil, detenga a este hombre. Queda arrestado por perjurio». El sonido de las esposas cerrándose resonó en el silencio atónito. Melissa soltó un pequeño chillido aterrorizado. Greg estaba rígido, mirando cómo su testigo estrella era llevado fuera. Todo su caso acababa de ser esposado. El abogado de Greg, fiero, estaba completamente a la deriva. Farfullaba, con las notas desperdigadas. Su testigo principal tenía las manos esposadas. Su caso entero se había evaporado, y el juez lo miraba como si fuera algo que hubiera raspado de la suela de su zapato. Greg ya no estaba pálido. Estaba de un rojo manchado de furia. Temblaba de rabia. Agarró a Fiero por la manga y le susurró algo al oído. Fiero, visiblemente asustado de su propio cliente, se levantó tambaleándose. «Su señoría», balbuceó. Mi cliente, el señor Walsh, desea subir al estrado para aclarar este desafortunado malentendido». El juez Carmichael alzó una ceja. «¿Ah, sí? ¿Quiere declarar?» Después de que su testigo principal acaba de ser arrestado por perjurio en una conspiración con él. El juez miró a Avery. «Señora Hayes, ¿alguna objeción?» Avery se levantó. «En absoluto, su señoría. Estaremos encantados de escuchar lo que el señor Walsh tenga que decir». «Muy bien», dijo el juez, con la voz cargada de hielo. «Señor Walsh, suba al estrado. Está, por supuesto, bajo juramento». Greg se abrió paso a empujones hasta el estrado, prácticamente apartando al alguacil. Intentaba proyectar confianza, pero era un hombre que se ahogaba y solo hacía más burbujas. Se sentó, aferrándose a la barandilla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Su señoría», comenzó Greg, con una voz pulida, ensayada, de víctima herida. Intentaba hablar directamente al juez, ignorando a Avery, ignorándome a mí. «Esto es una farsa. Mi esposa y yo solo estamos preocupados por él. De eso se ha tratado siempre». Señaló hacia mí. Él está confundido, es paranoico. Se encierra en esa casita durante días, esconde sus finanzas. Me acusó de intentar robarle por el amor de Dios. Lo único que queríamos era ayudarlo, protegerlo de sí mismo. Y ahora esto. Intentaba parecer destrozado, parecía monstruoso. «No está lúcido, su señoría, no sabe lo que hace». Fiero, viendo una oportunidad, preguntó. Entonces, su única motivación era la preocupación por su bienestar. «Al 100%, dijo Greg, resumando falsa sinceridad. «Gracias», dijo Fiero sentándose, como si acabara de esquivar una bala. Avery se levantó de nuevo. Caminó hacia él, no con agresividad, sino con una especie de curiosidad quirúrgica. «Señor Walsh», empezó, con voz tranquila. «Usted acaba de declarar bajo juramento que mi cliente, el señor Price, no está lúcido y es paranoico». «Así es», dijo Greg, hinchando el pecho. «Está profundamente confundido». «Y su confusión se centra en sus finanzas», dijo usted. «Sí, absolutamente. No entiende el dinero. Es de otra época. No comprende las finanzas modernas». «Ya veo», dijo Avery, asintiendo. «¿Y por eso cree que no está lúcido? ¿Porque no entiende las finanzas modernas?» «Es una parte importante, sí», dijo Greg con confianza. Entonces, cuando se acercó a él hace 2 semanas y le pidió que le diera $500,000, usted estaba... ¿Qué? ¿Poniendo a prueba su lucidez? El rostro de Greg se tensó. Yo le ofrecía una inversión, una oportunidad de ser parte del éxito de la familia.
Le pidió $500,000 a un hombre que usted mismo creía confundido y paranoico. Preguntó Avery, con la voz aún suave. Greg vio la trampa e intentó esquivarla. Fue su rechazo lo que nos lo confirmó. Le ofrecí la oportunidad de su vida. Una oportunidad de oro. Un retorno garantizado del 40% en 6 meses en mi proyecto del resort en Ojai. Era un tiro seguro. Se volvió hacia el juez, interpretando al hombre razonable. Su señoría, él se negó. Dijo que era demasiado arriesgado. Estaba demasiado senil, demasiado asustado para ver una oportunidad de oro cuando la tenía delante de la cara. Ahí supe. Ahí supimos Melissa y yo que de verdad la había perdido. Ya no era capaz de tomar buenas decisiones financieras. Dejaba que su paranoia le impidiera hacer una fortuna. Lo había hecho. Había vinculado, bajo juramento, todo su argumento sobre mi senilidad a mi negativa a darle dinero. Él mismo construyó su patíbulo. Ahora Avery iba a patear la banqueta. «¿Una oportunidad de oro, señor Walsh?», preguntó Avery. Ya no sonaba curiosa. Su voz era fría. «¿Un tiro seguro?». «Absolutamente», dijo Greg, arrogante hasta el final. «Ese proyecto es oro. Es por eso que el proyecto está actualmente $50 millones por encima del presupuesto y enfrenta 16 embargos de contratistas por impago». El color desapareció del rostro de Greg. Balbuceó. Eso es mentira. Eso es información privilegiada». «¿Cómo?». «No es privilegiada cuando está en incumplimiento, señor Walsh», dijo Avery, elevando la voz. Cada palabra un martillazo. «Y esa oportunidad de oro es, de hecho, un barco que se hunde, ¿no es así? ¿No es cierto que su prestamista principal, Citadel Apex Capital, lo encontró en incumplimiento de los convenios de su préstamo y emitió una llamada de capital por $5 millones vencida hace 10 días? Greg se quedó sin palabras. Literalmente abría y cerraba la boca, pero no salía sonido alguno. Miró a Fiero, que estaba observando a su cliente con puro horror. «Una demanda de $5 millones, señor Walsh, y usted no los tenía. Estaba y está completamente, irremediablemente en bancarrota, ¿no es así?». «No», rugió por fin Greg, su compostura hecha añicos. Es un problema temporal de flujo de caja. El proyecto es sólido». «¿Lo es? Usted estaba en bancarrota», insistió Avery, implacable. «No tenía dinero. Su crédito estaba congelado. Y sin embargo, encontró el dinero para contratar al señor Fiero. Encontró $25,000 en efectivo para sobornar a un dentista desacreditado». Dio un paso más cerca. «Mi pregunta, señor Walsh, es, ¿de dónde obtuvo ese dinero?». Greg estaba atrapado. Miró a Melissa, miró al juez. No tenía respuesta. Avery se la proporcionó. «Lo obtuvo», dijo ella bajando la voz, cargada de desprecio. «De una organización benéfica. Lo obtuvo de la Fundación Isabel Price». Al oír el nombre de su madre, Melissa, que había estado congelada en su asiento, dejó escapar un pequeño sonido ahogado. «¿No es así, señor Walsh?», tronó Avery. «Cuando estaba arruinado, cuando su imperio se derrumbaba, recurrió a su esposa y la hizo firmar cheques. La convenció de robar de la fundación contra el cáncer de su madre muerta». «No puede probar eso», escupió Greg. «Puedo», dijo Avery. Levantó un nuevo juego de documentos. $150,000 pagados a Walsh Holdings por honorarios de consultoría. $80,000 pagados a LA Premier Events, una empresa fantasma de su propiedad, por planificación de gala. Un total de $230,000 malversados de un fondo para la investigación del cáncer. Se giró y miró por primera vez a Melissa. «No solo le mintió al tribunal, Melissa, te mintió a ti». Fue entonces cuando mi hija se rompió. Se puso de pie de un salto, el rostro convertido en una máscara de incredulidad y rabia, y le gritó a su esposo: «¡Me mentiste! Me dijiste que eran honorarios administrativos legales. Me dijiste que todo estaba aprobado. Tú estabas robando de mi madre». Greg finalmente perdió el control por completo. Todo el encanto, toda la actuación,
Toda la arrogancia se evaporó, dejando solo al hombre crudo, feo y desesperado que había debajo. Se levantó en el estrado, el rostro púrpura, y señaló con un dedo tembloroso. No a Avery, no a Melissa. Me señaló a mí. «Cállate, Melissa», chilló, con la voz quebrándose. «Solo cállate. Todo esto es culpa suya, toda. Ese viejo egoísta. Él tenía el dinero. Podía haber arreglado todo. Solo tenía que firmar un cheque. Y dijo que no. Me obligó a hacerlo. Es todo culpa suya». La sala era caos. Melissa sollozaba, un sonido histérico y horrible. Greg le gritaba que se callara, el rostro una máscara de furia púrpura. Su abogado, fiero, trataba desesperadamente de objetar, pero el juez Carmichael solo lo hizo callar de un gesto, el rostro convertido en tormenta. Golpeó su gabela, el sonido estallando en la sala como un disparo. «¡Silencio!», rugió. «Señor Walsh, siéntese y guarde silencio o lo declararé en desacato. Señora, contrólese». Greg se desplomó de nuevo en su silla, respirando con dificultad. Melissa volvió a caer, sus sollozos convirtiéndose en jadeos entrecortados y húmedos. La sala estaba mortalmente silenciosa. El único sonido el clic de la radio del alguacil. Los ojos del juez Carmichael, fríos y furiosos, se apartaron de los restos de la mesa de los peticionarios y se posaron en mí. Me miró durante un largo momento. La ira en su rostro se suavizó, reemplazada por otra cosa: respeto y una curiosidad profunda y absoluta. «Señor Price», dijo, con la voz ahora serena, pero cargada de toda la autoridad del estrado. «Sus oponentes han presentado su caso, por decirlo así». Hizo un gesto hacia Greg. «Él acaba de confesar bajo juramento una larga lista de delitos financieros, pero la petición sigue ante mí. ¿Tiene algo que desee decir en su defensa con respecto a su propia competencia?» Me puse de pie. Despacio. No me apoyé en la mesa. No titubeé. Me mantuve erguido, las manos entrelazadas con soltura a la espalda. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Miré a Greg, miré a Melissa y luego miré al juez. «Gracias, su señoría», dije, con la voz clara y firme. Resonó en la pequeña sala. «Pero no estoy aquí hoy para discutir mi cordura. No estoy aquí para defenderme. Mi competencia no está en cuestión. Mi historial habla por sí solo». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. «No, su señoría», continué. «No vine hoy aquí como demandado. Vine a presentar una denuncia penal». Fiero saltó de su asiento. «Objeción, esto es teatro. Este no es el foro adecuado». «Siéntese, abogado», tronó Carmichael. «Usted abrió esta puerta. Trajo a este hombre a mi tribunal, acusándolo de delirio. El tribunal escuchará lo que tenga que decir. Continúe, señor Price». Volví la mirada hacia Greg. Me miraba con los ojos muy abiertos, con un nuevo horror naciente. «El señor Walsh acaba de confesar una parte», dije, con la voz plana, como un anatomista describiendo un cadáver. «Ha confesado malversar $230,000 de una fundación benéfica. La fundación de mi esposa, la Fundación Isabel Price». Luego volví la mirada, lenta y deliberadamente, hacia mi hija. Ella me observaba, el rostro surcado de lágrimas y rímel, los ojos suplicantes. «Pero no actuó solo», dije, manteniendo su mirada. «No podía. Necesitaba una firma. Necesitaba la firma de la directora de la fundación». Volví a mirar al juez. «Y tú, Melissa, hija, tú firmaste los cheques. Saqueaste, consciente y deliberadamente, el legado de tu propia madre para financiar el estilo de vida de tu marido y para financiar este patético intento de apoderarte de mis bienes». Melissa dejó escapar un alarido, un sonido de puro dolor animal. «No, yo no lo sabía. Él me dijo». «Los firmaste», afirmé, cortándola. No era una acusación, era un hecho. Greg, al ver que su esposa se derrumbaba, encontró un nuevo impulso de bravura desesperada de animal acorralado. Se levantó,
tirando su silla. Se rió. Era un sonido agudo, histérico y horrible. «No puedes hacerme nada», chilló señalándome. «¿Tú? Tú no eres nadie. No tienes nada. ¿Crees que puedes qué? ¿Presentar una denuncia? Es mi palabra contra la suya. ¿Y tú? Solo eres un viejo triste y senil. Vives en una casa de huéspedes. ¿Una casa de huéspedes? Estás arruinado. No tienes nada. No eres nada». Su voz se quebraba, pero estaba triunfante. Se lo creía. Creía que yo era impotente. Creía que el dinero había desaparecido. Que no me quedaba nada más que mi traje. Yo solo esperé. Dejé que su voz resonara y se apagara. Dejé que el silencio volviera. Lo dejé allí, de pie, jadeando, un rey fracasado en el escenario que él mismo había creado. Luego sonreí. Una sonrisa fina y fría. «Ah», dije, con la voz suave. Sobre eso, giré la cabeza e hice un ligero gesto con la cabeza a Avery Hayes. Ella se levantó. No dijo nada. Metió la mano en su delgado maletín y sacó un solo montón grueso de documentos, encuadernados con una tapa legal azul. No se lo entregó al juez. No me lo entregó a mí. Caminó por el pasillo directamente hasta la mesa de los peticionarios y dejó el documento sobre la mesa, justo delante de Gregory Walsh. «¿Qué? ¿Qué es esto?», balbuceó Greg, mirando la ominosa cubierta azul. «Eso, señor Walsh», dijo Avery con la voz clara y firme. «Es una notificación de urgencia de ejecución hipotecaria y embargo». El abogado de Greg arrancó el papel. Sus ojos recorrieron la primera página. Su rostro, que había estado pálido, tomó el color de la ceniza. Esto es imposible», susurró fiero mirando a Avery. Esto es de Citadel Apex Capital, pero esa no es la fecha». Greg arrebató el papel de manos de su abogado. «¿Qué es?». «Parece que estás un poco desactualizado, Greg», dije con voz conversacional. «Tenías razón. Incumpliste tu préstamo de 5 millones con Citadel Apex. Ellos estaban, como sabes, preparándose para embargar todos tus activos. Una verdadera lástima». Greg miraba el papel, las manos temblándole tanto que apenas podía leer. Aquí dice que la deuda fue vendida». «Sí, lo fue», dije. «Estaban muy motivados para vender. Era, como dijiste, papel tóxico. Y cuando no pudiste pagarles, intervine. Compré esa deuda, Greg. Toda. El pagaré, el préstamo, el colateral, todo». Di un paso adelante. «Incumpliste tu préstamo, Greg. Pero no incumpliste con Citadel Apex. Incumpliste conmigo». Dejé que eso calara. Vi cómo los últimos rastros de color se iban de su rostro, mientras la realidad heladora le caía encima como un bloque de hielo. «¿Y yo?», continué. «No soy tan paciente como Jim Callahan. No ofrezco prórrogas. No estoy renegociando. Estoy ejecutando el pagaré, con efecto inmediato». Greg alzó la vista hacia mí, la boca abierta, un grito silencioso. Señalé la mansión en la que vivía. «La casa principal es mía». Señalé los autos que conducía. «Los autos son míos». Señalé las empresas fantasma que había creado. «Todo tu imperio Walsh Holdings es mío». Señalé el traje que llevaba puesto. «Todo lo que creías tuyo ahora me pertenece». Volví a dirigirme al juez Carmichael, que observaba todo el intercambio con una expresión de asombro puro y absoluto. «Su señoría», dije, con la voz cargada de final. «Esta patética audiencia de tutela se ha terminado». Hice un gesto hacia Avery y su documento. «La audiencia de desalojo comienza ahora». Greg estaba acabado. Un hombre que grita su propia confesión en una sala de justicia no tiene muchas opciones legales. Después de su actuación, no fue un juicio. Fue una condena. Mis pruebas, las pruebas que Avery y yo habíamos reunido, eran un ataúd preciso y hermético. Las transferencias bancarias desde la fundación de Isabel, las facturas falsas de su empresa fantasma, el testimonio perjurado que obtuvo de Lim y, por supuesto, el caso abierto y cerrado de fraude bancario que había montado con el proyecto de Ojai.
era una avalancha de papeles, y cada una de las hojas llevaba su nombre. Trató de luchar. Contrató a un abogado nuevo, aún más caro, probablemente con dinero que no tenía. Intentaron argumentar que estaba bajo una presión extrema. Trataron de pintarme como un maestro manipulador y vengativo que lo había atrapado. Fue una defensa patética. Era como una rata atrapada en una trampa de acero, intentando culpar al queso. El fiscal del distrito, que había mostrado un interés muy especial en el caso tras el informe del juez Carmichael, ni siquiera rompió a sudar. Le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad para ahorrarle al Estado un juicio. Él lo rechazó, arrogante hasta el final. Todavía creía que podía hablar y convencer a todos. Así que lo llevaron a juicio y lo enterraron. Yo no tuve que testificar. La documentación de Avery y mi análisis forense financiero dijeron todo. El jurado estuvo fuera menos de una hora. Lo declararon culpable de 12 cargos de fraude electrónico, fraude de valores y malversación agravada. El juez miró a Greg, a este hombre que se había plantado en una sala de justicia, e intentó destruir la vida de otro hombre para encubrir sus propios crímenes, y lo convirtió en ejemplo. No le dieron un tirón de orejas, no lo enviaron a una prisión de cuello blanco, tipo club de campo. Fue sentenciado a 10 años en una penitenciaría estatal. 10 años. Lo vi mientras se lo llevaban, ya no en su traje a medida, sino con un mono naranja. Por fin, se había quedado sin cartas que jugar. Los libros estaban equilibrados. Melissa. Melissa fue la parte más difícil. Era mi hija. Era la sangre de Isabel. Pero también era co-conspiradora. Las pruebas eran innegables. Su firma estaba en los cheques. Se había sentado allí semana tras semana, viviendo una vida de lujo, sabiendo que se pagaba con dinero robado de la tumba de su madre. Su abogado se me acercó, suplicando, rogando. Señor Price, ella fue manipulada. Es víctima de abuso psicológico. Greg la controlaba. Lo miré. ¿Greg sostenía la pluma? Le obligó la mano para escribir su propio nombre. Es una mujer adulta. Tomó una decisión. Me pidió que hablara con el fiscal, que pidiera clemencia, que escribiera una carta en su defensa diciendo que era una buena persona que cometió un error. Dije que no. No interferiría. Esto no iba de venganza. Esto iba de consecuencias. Había pasado 10 años permitiéndole vivir sin ninguna. Yo había permitido su debilidad, su codicia, su crueldad casual. Intervenir ahora para salvarla del fuego que ayudó a encender sería el último y peor acto de un padre fracasado. Tenía que sostenerse por sí misma. Tenía que enfrentarse al libro contable. Fue imputada igual que Greg, pero fue inteligente. A diferencia de Greg, vio el final de la línea. Aceptó el acuerdo. Se declaró culpable de delito grave de uso indebido de fondos benéficos. El juez fue menos duro. Vio sus lágrimas. Escuchó su testimonio sobre el control de Greg, pero también vio los extractos bancarios. Fue sentenciada a 3 años de libertad condicional formal. Se le ordenó devolver hasta el último céntimo, los $230,000, a la Fundación Isabel Price. Y por último, el juez añadió una condición más. 2,000 horas de servicio comunitario obligatorio, no recogiendo basura en la autopista, no archivando papeles en una oficina. La asignó al geriátrico Glenwood Gardens, específicamente a la unidad cerrada de demencia y Alzheimer. Durante los próximos 2 años, mi hija, la mujer que intentó que declararan legalmente senil a su padre para poder robarle su dinero, pasaría todos los fines de semana bañando, alimentando y limpiando a hombres y mujeres que estaban verdaderamente perdidos. Hombres y mujeres que no sabían sus propios nombres, que no podían recordar los rostros de sus hijos. Yo quería que lo viera, quería que lo oliera, quería que entendiera en los huesos la realidad del arma que había intentado usar contra mí. Era una sentencia justa. Fue quizás la única educación que realmente había recibido en su vida. Pasaron 6 meses. El silencio que cayó sobre la propiedad fue absoluto.
La enorme y ridícula mansión que Greg y Melissa habían construido ya no estaba. La vendí en una subasta. La tierra sobre la que se asentaba, la casa de huéspedes, mi casa de huéspedes. También la vendí. Todo. Los ingresos fueron a 2 lugares. La mitad se destinó a rellenar y aumentar sustancialmente la Fundación Isabel Price, que ahora estaba bajo una nueva gestión profesional. La otra mitad fue a un fideicomiso para mi nieto Tyler, bloqueado hasta que cumpla 25 años. Yo estaba en la casa de huéspedes. Estaba vacía, solo cajas de cartón apiladas, las paredes desnudas. Estaba en mi oficina oculta empaquetando los últimos archivos. Los monitores estaban apagados. El bisturí volvía a jubilarse. Oí un paso vacilante en el porche. No un golpe, solo una presencia. Fui a la puerta. Era Melissa. Estaba transformada, pero no en la forma en que un spa o un vestido nuevo transforman a alguien. Estaba vaciada por dentro. La ropa de diseñador había desaparecido, sustituida por una bata de voluntaria barata y descolorida de color azul, con Glenwood Gardens bordado en el bolsillo. Llevaba el pelo recogido. Su rostro estaba pálido, demacrado. Parecía 10 años mayor. El sentido de derecho adquirido, la crueldad casual, la risita arrogante, todo había desaparecido, quemado. Sus manos, que antes estaban siempre perfectamente cuidadas, ahora estaban rojas y agrietadas. Se quedó allí, en el umbral, mirándome mientras cerraba con cinta la última caja. Su voz, cuando llegó, no era la que recordaba, era un graznido, suave, áspero y muerto. ¿Por qué? Dejé de hacer lo que hacía. No me giré. ¿Por qué, Melissa? ¿Por qué hiciste esto? Dijo con la voz temblorosa, no de tristeza, sino de una rabia profunda y agotada. ¿Por qué lo dejaste llegar tan lejos? ¿Tú? Tú sabías. No. No finjas que no. Tú eres él. Sabías lo que era Greg. Sabías lo que estaba haciendo. Dio un paso dentro de la habitación vacía. Pudiste habernos detenido en cualquier momento. Cuando Greg pidió los $500,000, podrías haber dicho simplemente, no, sé que estás arruinado. Podrías haberme enseñado los papeles entonces. Podrías haberme advertido. Su voz se quebró y una sola lágrima caliente de ira le recorrió la cara. Pero no lo hiciste. Nos dejaste. Me dejaste firmar esos cheques. Nos dejaste presentar esa demanda. Te sentaste en tu casita y nos miraste destruirnos. No tenías que arruinarnos. No tenías que mandarlo a prisión. No tenías que hacerme esto. Señaló su uniforme barato. Tú querías esto. Querías castigarnos. Cerré la caja lentamente con cinta. Presioné la cinta, alisándola con la mano. Luego me giré hacia ella. Miré a esta desconocida que era mi hija. Porque, si te hubiera detenido, Melissa, dije, con la voz tranquila, no habrías aprendido nada. Me habrías odiado una semana. Me habrías llamado un viejo paranoico y controlador. Y luego habrías vuelto directamente con él. Habrías creído su siguiente mentira. Habrías encontrado otra forma de conseguirle el dinero. Habrías seguido desangrando la fundación de tu madre, gala tras gala. Hice una pausa. Yo no te dejé hacer nada, solo te dejé ser quien eras. Caminé hasta mi viejo escritorio. Cuando tenías 10 años, le robaste $50 del bolso a tu madre. Querías un juguete, y ella te había dicho que no. Melissa se estremeció, los ojos muy abiertos. Lo recordaba. Isabel se enteró. Seguí. Sabía que había sido tú, y lloró. Lloró 1 hora en el baño, pensando que había fracasado como madre. Y luego salió, te abrazó y no dijo una palabra. Puso otros $50 de su propio dinero en el bolso. Te perdonó porque tenía el corazón blando. Quería paz. La miré, con los ojos duros y claros como el cristal. Yo creo en los libros contables. Los libros deben cuadrar siempre. Melissa, nunca pagaste por ese primer robo. Así que seguiste robando cosas cada vez más grandes. No me respetabas. Greg no me respetaba. Y ninguno de los dos, ninguno, respetaba la memoria de tu madre.
No solo cruzaste una línea, Melissa, la borraste. Bailaste sobre su tumba por una piscina. Ella no tuvo respuesta, solo lloraba. No se destruyeron ustedes, dije. Ya estaban destruidos. Estaban en bancarrota en todos los sentidos posibles, en que un ser humano puede estarlo. Yo solo presenté la factura. Tomé un único sobre del escritorio. Se lo tendí. Esta es la dirección de un estudio en Burbank. Los primeros 3 meses de alquiler están pagados. Dentro hay un abono de autobús. Después de eso, estás por tu cuenta. Los libros están limpios. Tomó el sobre, la mano temblorosa. Me miró por última vez, buscando... ¿Qué? A su padre. Él ya no estaba. Se dio la vuelta y se marchó. La vi irse. Tengo 71 años. Me he jubilado 2 veces en mi vida. La primera vez de mi trabajo, la segunda de ser un viejo invisible, complaciente y silencioso. Aquel día en la sala solo decidí volver a tomar la pluma. Mi nombre es Nathaniel Price, y mis libros están por fin equilibrados. Todo este calvario me enseñó una lección dolorosa y necesaria. Aprendí que el silencio nunca debe confundirse con debilidad. Durante 10 años permití que mi amor por mi familia me cegara ante su desprecio. Pensé que la paciencia era una virtud, pero aprendí que la paciencia sin límites firmes es simplemente permiso para que te falten al respeto. La verdadera fuerza no tiene que ver con lo fuerte que puedes gritar. Tiene que ver con saber el momento preciso para hacer tu jugada y tener la disciplina para esperar a que llegue. Yo no quería venganza, quería responsabilidad. A veces, el acto más profundo de amor propio, e incluso hacia los demás, es, por fin y de forma decisiva, cuadrar los libros. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y, por favor, dale like y suscríbete si crees que el respeto verdadero es algo que debe ganarse.